Muchas gracias. Señora presidenta, ¿qué pactos tiene previsto proponer a los grupos parlamentarios? Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra. Oye, si es que no se oye. Este Gobierno es consciente de que los madrileños nos han encomendado alcanzar acuerdos y pactos. Y eso es exactamente lo que hemos hecho, pactar. Y estamos abiertos a seguir haciéndolo con los diferentes grupos de esta Cámara para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los madrileños. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, pruebe a hablar a ver si le funciona el micrófono, por favor, y si no, tiene la palabra. Sí, lo tiene encendido. Al inicio de la legislatura es importante haber identificado y aislado los asuntos complejos, integrales, de región, susceptibles de un pacto institucional al margen de la confrontación partidista. Le corresponde a usted, como presidenta, propiciar esa labor. Lo más estable de la pasada legislatura es lo que acordamos entre todos los grupos, como por ejemplo el Pacto por la Cañada Real, la Ley de Víctimas del Terrorismo o el Reglamento de la Asamblea. Y es necesario perfilar cuáles han de ser las propuestas de pacto que compartir ante los grandes retos. De hecho, en su acuerdo de gobierno solo figura uno, el Pacto por la Ciencia, mientras, por ejemplo, el de los menores no acompañados sí está en nuestro programa electoral. Las decenas de planes de choque y estrategias anunciados en el acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos reclaman planificación. Señora presidenta, es necesario que explique en esta sede su planteamiento sobre pactos institucionales, ya que no podemos estar al albur de las propuestas aisladas, seguro que muy interesantes, de las diversas consejerías. Más aún cuando se trata de asuntos transversales que implican a varias de ellas, no siempre gestionadas coordinadamente, como resultado de un gobierno que más parece repartido que compartido. Dos gobiernos en uno, según su propio lapsus o desliz. Esta tarea parece, a su vez, corresponder a la Consejería de Presidencia. Hemos de conocer si hay propuestas de acuerdo para corregir las desigualdades educativas o la financiación universitaria, para abordar un modelo de financiación autonómico integral o corregir la brecha salarial, o abordar asuntos como la emancipación juvenil y tantos retos de región que será necesario programar y consensuar, garantizando la participación efectiva. Desde luego, gobernar es preferir, es elegir, pero gobernar es también acordar. Los pactos no deben limitarse a una firma, exigen un compromiso firme de ejecutarlos adecuadamente. Es preocupante el insuficiente seguimiento de los mismos, dada la relativa parálisis, por ejemplo, en el desarrollo del de la Cañada Real. Los titubeos y ceses en nombramientos sucesivos de ese comisionado o el de víctimas del terrorismo no auguran nada positivo. Señora presidenta, la definición de estrategias de acuerdo y de seguimiento permitiría establecer los espacios conjuntos de trabajo. Pactos sí, pero con un proceso participado de elaboración y no para confirmar o ratificar lo que ya se viene haciendo. De lo contrario, la política del Gobierno será, una vez más, una proliferación de actividades sin proyecto y sin acción de transformación. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta. Muchas gracias, señor Gabilondo. Señoría, ahora somos 6 grupos en esta Cámara y los madrileños nos han pedido que dejemos a un lado nuestras diferencias y que hagamos política. Aunque, si ustedes son los que gobiernan, dudo que quisieran hacer lo mismo. Porque cuando gobierna la izquierda estará conmigo, solo hay bloqueo, hemiplegia y negación del que piensa diferente. Eso sí, cuando gobierna el centro-derecha hay que pactar, porque si no se pacta, eso es que se es totalitario o que no se está escuchando al resto de las sensibilidades. Dudo incluso que la señora alcaldesa de Móstoles haya pactado con el resto de los grupos los nombramientos familiares a los que nos tiene acostumbrados. Pero bueno, lo que desde luego le invito, y le recojo el guante, es a sentarnos y ver temas en los que podamos colaborar. Y por eso le propongo que efectivamente empecemos por el Pacto de Ciencia, Universidades e Innovación. Un pacto para que la I+D sea considerada una verdadera prioridad. Y estamos igualmente abiertos a pactos en todas las materias, en todos los retos que le estuvimos señalando en las pasadas ediciones aquí, por ejemplo, en el debate de investidura. Ese reto de la digitalización, la protección de la infancia, el empleo para los mayores de 45 años, la movilidad.
o otras materias como, por ejemplo, la financiación autonómica o la gestión de los menores no acompañados, que el Gobierno de Sánchez ha empeorado gravemente, o la defensa de la Constitución. Y, por cierto, la unidad de España también, nunca enfrentando autonomías y respetando decisiones soberanas, como ha decidido este Gobierno a la hora de bajar impuestos, mientras compañeros de su partido no han hecho más que echar gasolina e intentar dinamitar la convivencia entre comunidades autónomas, como hacía su compañero de Asturias, el presidente autonómico, que decía que esa bajada de impuestos del Gobierno regional era el mayor ataque a la Constitución en democracia. Esto, la bajada de impuestos y no el golpe de Estado en Cataluña, es para su compañero el mayor ataque a la democracia en estos 40 años. Su partido, señoría, nos lleva de nuevo a las próximas elecciones. Otra vez vamos a las urnas y volvemos a votar por la incapacidad de los socialistas para llegar a acuerdos con ninguna fuerza política, con la incapacidad de los socialistas para pactar. Y, sin embargo, nosotros sí hemos sido capaces de hacerlo. En esta comunidad, por ejemplo, y también en Murcia, y en Castilla y León, y en Andalucía, por ejemplo. Y lo hubiéramos logrado también en Navarra si su formación se hubiera comportado con un mínimo de sentido de Estado y hubiera rechazado los votos de Bildu. Pero nosotros no somos así, así que vuelvo a recoger su pregunta, teniendo mi mano, lo hice en el debate de investidura y lo haré a lo largo de toda la legislatura, empezando por ahora mismo. Gracias.